Ya, perfecto. Listo, chicos, nos vamos a iniciarnos con la parte de lo que es la estructura de mercado. Bueno, vamos viendo. Dentro de lo que es la estructura de mercado, pues hay que entender que el precio o el movimiento que tiene son tres. Los tres únicos movimientos que tenemos dentro de la estructura de mercado, ¿no? Que vienen a ser los movimientos tanto alcistas como bajistas. En este caso, una estructura a la alza, un movimiento en pausa que viene a ser la consolidación o la acumulación y posterior a eso un movimiento a la baja, o como se conoce, movimientos bajistas. ¿Listo? Es como lo vemos entonces, toda esta zona de aquí, todo esto de aquí, se le conoce como estructura alcista o tendencia alcista. ¿Listo? O tendencia alcista. Tenemos el siguiente, que viene a ser la tendencia a la baja, tendencia bajista, y tenemos la parte de la consolidación, rango, acumulación, tiene muchos nombres, ¿no? Listo, esos son los tres movimientos que tenemos. Cada uno de estos movimientos tiene una regla, que es la regla fundamental dentro del movimiento, que sí o sí tiene que respetarse para que se le considere el movimiento del cual está dando. Listo, en este caso, si yo me pongo en la consolidación o me pongo en el movimiento alcista, vamos a empezar desde el movimiento alcista. En el movimiento alcista, ¿qué es lo que tiene que hacer el mercado? Si yo inicio, ¿listo? Siempre una tendencia alcista va a iniciar con un bajo. En este caso vamos a ponerle la L de low. Esto ya por lo general es como le quieren ver, ¿no? Se le puede ponerle la L de low en inglés, high el alto, o si no se le puede ponerle incluso también en español con una A o una B. Listo para entender. Pero por lo general la mayoría de gente pues lo conoce como high y low. Listo para que le puedan entender. Entonces, una tendencia a la alza inicia desde dónde? Siempre desde un bajo. Siempre va a iniciar con un bajo y un alto. Posterior a eso, para que siga siendo tendencia alcista, la regla fundamental es que en la tendencia a la alza siempre vaya rompiendo altos y vaya generando altos más altos. Siempre. ¿Listo? Y obviamente que los bajos que va generando mientras va haciendo los impulsos sean cada vez más altos. ¿Listo? Es decir, este bajo de aquí es más alto que el bajo de acá, al igual que este bajo de acá, ¿listo? Es más alto que el de acá y así sucesivamente. De igual manera los de aquí son altos, más altos que el anterior. ¿Listo? Eso es lo que inicialmente tiene que hacer el precio cuando va en una tendencia de baja, al igual que este es más alto que el anterior. ¿Listo? Siempre tiene que hacer eso, siempre tiene que dar rupturas de máximos, de altos, para que se considere un movimiento alcista. Ahora, ¿cómo podemos nosotros percibir o ver una consolidación? Sencillo. Dentro del movimiento de la consolidación, pues no tenemos nada más que simplemente altos y bajos. Tenemos aquí un alto y tenemos un bajo. ¿Listo? Durante todo el movimiento, en una consolidación no rompe ni los altos ni los bajos, se mantiene dentro de un rango. ¿Listo? Sigue generando altos y sigue generando bajos. ¿Listo? Que no son ni más altos ni más bajos que los anteriores. Quedan relativamente a la misma altura. ¿Listo? Siguen siendo altos y siguen siendo bajos. Sigue siendo otro alto y sigue siendo el siguiente un bajo. ¿Listo? Luego de esto, ¿qué genera? Genera un nuevo alto y cuando rompe la estructura o rompe la consolidación, nos genera un bajo. Y ahí es cuando iniciamos a ver
una estructura a la baja, ya que el inicio de la estructura a la baja viene a ser desde un alto y un bajo. ¿Cuál sería la regla para que siga considerándose estructura a la baja? A ver, confirmen, chicos. ¿Cuál sería la regla para que siga considerándose estructura a la baja? Tenga altos más bajos y bajos más bajos. Exacto, que siga rompiendo o deje más bajos cada vez los altos y los bajos también. En este caso, tiene que romper siempre un bajo. Si el precio no me rompe un bajo o un mínimo, no está considerado como estructura bajista. ¿Listo? Siempre, cada vez que haga el impulso, siempre tiene que darme una ruptura de un bajo. En el caso de un movimiento bajista. Ahora, ¿a qué le llamamos nosotros impulso? Al movimiento más fuerte. ¿Listo? El movimiento más fuerte que da el mercado, ese viene a ser el impulso. Y el movimiento pequeño viene a ser un retroceso. Tanto en el movimiento alcista, el impulso viene a ser alcista y el retroceso viene a ser de forma bajista. En la parte bajista, el impulso viene a ser bajista y el retroceso alcista. Entendiendo esto, hay que tomar en cuenta que dentro del movimiento, el retroceso va a ser un movimiento más pausado, más lateralizado. Listo, es el retroceso el que como que se demora más. En cambio, el impulso es mucho más fuerte, se mueve mucho más rápido. Listo, como para que puedan incluso ya ir viendo cuál es la diferencia. Listo, entonces, a ver. Listo, entonces tenemos que ir rompiendo bajos y el alto que nos genera, en este caso, pues va a ser un alto más bajo que el anterior. Listo, y el siguiente bajo pues va a ser mucho más bajo que el anterior. Listo, y así sucesivamente va a seguir haciendo el mercado dependiendo del movimiento que esté dando en ese momento. Un alto más bajo que el anterior y un bajo cada vez más bajo que el anterior. ¿Listo? Esto es lo que así se muestra dentro del mercado. Ahora, dentro de estos movimientos, pues claramente el precio puede estar arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo durante cualquier momento. Se dice que dentro del precio va a llegar un momento donde el precio empieza a acumular, es decir, a consolidar, y posterior a eso viene a ser su cambio estructural. ¿Listo? Pero eso es relativo, no es 100%. Simplemente vamos a entender y vamos a ver cómo vemos esto de la estructura en el mercado. ¿Listo? Entendiendo que así funciona la estructura del mercado, tanto alcista como bajista. La intención es que cada vez que sea alcista, siempre te genere como un patrón, ¿no? Que va haciendo para la alza. Y a la baja, pues obviamente se le ve que va yendo bajista. ¿Listo? Y esto queda lateralizado. Ya vamos a verlo esto en el mercado para que le puedan verle mejor y vamos a entender cómo poder, más que todo, verificar bien la estructura dentro del mercado. Listo, hasta ahí. Consultas, preguntas, ¿todo bien? Todo bien, Chévere. Le bajo aquí un poquito más del audio. Eso. Entonces, listo. Así son los movimientos. Ahora vámonos al mercado. Vamos a actualizar aquí. Listo. A ver, la estructura de mercado depende bastante de la temporalidad que ustedes quieran usarle, ¿no? Como les había dicho, cada una de estas velitas representa la temporalidad que tenemos aquí. En este caso estamos en 4 horas, en 24 horas, que viene a ser que cada velita viene a ser una vela diaria. Cada vela representa un día. En este caso, ¿cómo yo vería la estructura de mercado dentro del diario? Si ustedes desean, le pueden hacerle pequeñito para ir viendo y viendo el mercado cómo se va moviendo. Listo. Ahora, ¿cómo yo voy a identificar en qué en qué movimiento estoy? En este caso es sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Como les había dicho, una acumulación y dependiendo de eso, ver el cambio estructural. ¿Dónde está aquí la acumulación? ¿Quién me confirma dónde está la acumulación?
desean rayar la pantalla, rayen nomás. Ahora a ver. Por ahí. Podría decirse, pero sin embargo, todo este movimiento de aquí, todo este movimiento, todo esto de aquí viene a ser un movimiento bajista, ¿no? Todito esto de aquí. Todito esto viene a ser bajista, ¿listo? Pero ¿en qué momento me hace el cambio estructural? Es decir, ¿en qué momento a mí me da el indicio de que el mercado empieza a caer? Habla desde ahí. ¿Desde dónde cae el precio? Sí, ¿desde dónde empieza el precio a caer? Como para yo entenderle que el precio me está dando un cambio estructural. ¿Dónde está mi acumulación previa a todo este movimiento de aquí? Bueno, aquí les marco. Esta es mi acumulación previa. A partir de ahí se da todo el movimiento a la baja. ¿Listo? Entonces, como les había dicho, el precio va a iniciar con ¿qué? Inicia con un alto. ¿Listo? Entonces el precio va a iniciar con un alto. Voy a colocarle en rojito. Listo. Luego de eso me deja un bajo. ¿Cuál sería el bajo? Eh, no hay que romper la acumulación. Está ahí. Listo. Se supondría que este de aquí debería ser el bajo. Un low. Listo. Ahora, ¿cómo yo puedo de aquí identificar la estructura del mercado? La estructura es simplemente ir viendo en qué momento el precio obviamente va bajando, ¿no? Entonces, tengo el impulso, tengo un retroceso, tengo un impulso, tengo un retroceso y el precio va marcándome esto. ¿Listo? Entonces, todo esto viene a ser parte de la estructura del mercado. Así es como nosotros veríamos de aquí. ¿Por qué? Yo qué es lo que les había dicho dentro del precio, el precio tiene que ir rompiendo bajos. Entonces, si yo marco aquí, este fue mi último bajo cuando fue inicialmente. ¿Listo? Este fue mi último bajo inicialmente. Me voy a ponerle más grandito y ahí para ver. Listo, fue mi primer bajo. Luego de eso, ¿qué hace el precio? ¡Boom! Lo rompe. ¿Cuál es mi siguiente bajo? Viene a ser este. ¿Listo? Nuevamente. ¿Qué hace después del precio? ¡Bloom! Lo vuelve a romper. ¿Listo? Siempre la ruptura tiene que ser clara, ¿no? No solo con mechita ni solo un poquito de cuerpo, sino que la estructura, dentro de la estructura tiene que verse súper clara la neutralización o la ruptura. Luego de eso que tengo, se lo puede tomar de dos maneras. Lo podrían tomar como todo esto de aquí, como un impulso, incluso todo esto, y decir que en el precio aquí te da la ruptura. ¿Listo? Incluso aquí. ¿Por qué? Porque cada vez va rompiendo bajo. La intención del precio siempre tiene que ser que rompa bajos. Entonces viene, par, listo, me rompe otro bajo. Luego, ¿qué hace? Lo mismo nuevamente viene, par, me rompe otro bajo. Luego de eso viene el precio, blink, nuevamente me rompe otro bajo. ¿Listo? Luego de eso tengo este de aquí, que acá es donde me rompe mi bajo. ¿Listo? Ahora ustedes me dirán, ¿por qué no tomo esta parte de aquí de los retrocesos de inicio? ¿Listo? ¿Por qué? Porque dentro de la estructura simplemente estamos viendo
lo que les había mencionado, que la regla dice que el precio tiene que ir rompiendo bajos. Esa es la regla fundamental. ¿Listo? Para yo entender que estoy dentro de un movimiento bajista, siempre tiene que romper bajos. Ahora, si yo quiero esto de aquí, yo verlo de una manera mucho más sencilla y entender que el precio se encuentra en zonas en las que obviamente es más fácil ver que el precio está bajando, lo vamos a poner por nombres. ¿Listo? Y ahí lo vamos a entender mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría aquí? Ya fue mi alto, ahora tengo un alto, perdón, un bajo más alto. ¿Listo? Este vendría a ser un bajo más alto. Luego de eso tengo un low, que viene a ser, ups, que viene a ser un bajo más bajo. A ver, tengo el alto más alto aquí, perdón. Tengo esto de aquí. Si ustedes se dan cuenta dentro del precio, mi bajo más bajo vendría a ser este. Porque si yo lo veo de una manera más clara, el precio vendría a ser todo esto el impulso. ¿Listo? Todo esto vendría a ser el impulso. Luego de esto tengo un retroceso. ¿Listo? Entonces, mi bajo sería hasta aquí. ¿Listo? Para que lo puedan ver de una manera más clara. Luego de eso tengo el siguiente impulso. Luego de eso que tengo, pues tengo mi siguiente alto más bajo, que vendría a ser este de aquí. ¿Listo? Luego de eso, ¿qué es lo que me genera el precio? ¿Listo? Nuevamente, bloom. Si deseo, lo puedo tomarle hasta aquí, pero siento que más claro se ve esto. Es mucho más claro que tomarle en cuenta solamente a estos de aquí, estos chiquitos. ¿Listo? Entonces, dentro de esto, pues para mí, más claro en el precio está todo esto. Entonces, viene a ser el siguiente bajo y vengo a tener el siguiente, ¿qué? Alto más bajo. Luego de eso, pues el precio me genera nuevamente un siguiente movimiento, que es este de aquí, el cual me genera un nuevo bajo. Listo. Hasta ahí, así es como yo marcaría la estructura dentro de este movimiento. Tengo un alto, un bajo, tengo un bajo más alto, un bajo más bajo, un alto, un bajo más alto, perdón. Tengo nuevamente un bajo más bajo, nuevamente un bajo más alto, o puede ser un alto más bajo, como quieran entender, pero siempre va siendo un movimiento bajista, ¿listo? Cada vez que va haciendo sus movimientos, se va metiendo más hacia abajo el precio, ¿listo? Ahí lo tenemos, así sería un movimiento bajista, para que sea mucho más claro para ustedes. Obviamente, dentro de esto, dentro del mercado, nosotros tenemos también otros movimientos que vienen a ser los microciclos y macrociclos, que eso ya lo veremos en la parte intermedia. Pero dentro de la estructura de mercado, no necesariamente necesitas marcar exacto, sino necesitas saber hacia dónde está yendo el precio y saber cuáles son tus impulsos y retrocesos dentro de un movimiento temporal claro. Listo, en este caso lo estamos viendo en 24 horas. Recomendación. Si usted va a ver la estructura de mercado, véalo solo en una sola temporalidad. No se fije en las temporalidades más pequeñas. Siempre, si usted va a hacer cualquier análisis dentro de los conceptos básicos, siempre va a ser enfocado a una sola temporalidad. ¿Listo? Aquí no vamos a jugar con temporalidades. Eso va a ser dentro de un movimiento, dentro de un momento ya en la parte intermedia, donde empezaremos incluso a bajar de temporalidad. Pero durante todo el proceso, durante todo lo que es la estructura de mercado, siempre véanlo en una sola temporalidad. Más que todo para que puedan ustedes entender y verlo de la mejor manera, ¿no? Para que no se puedan perder, que sea mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, eso vimos durante el diario. Ahora vamos a ver si vemos un movimiento alcista y cómo lo veríamos igual en la estructura dentro del movimiento alcista. Vamos nuevamente. Ahora, otras vamos a actualizar.
Veamos dónde tengo movimiento alcista. No me carga. Vamos a checar, a ver. No muestro nada, déjenme me actualizo acá. Listo, veamos desde aquí. Bájame una temporalidad más pequeña para poder tener más estructura y poder ver. Listo, en este caso aquí. Aquí podemos ver la parte de la estructura al alza. ¿Listo? Lo mismo. Aquí dentro de esta temporalidad, sencillo, necesitamos simplemente ver cómo va la estructura. Sencillo, ¿listo? ¿Cómo inicio? Siempre inicia con la estructura al alza, inicia con, Bajo. iniciamos con un bajo. Siempre la estructura al alza siempre va a iniciar con un bajo, ¿listo? Siempre, siempre inicia con un bajo. Luego de eso inicia con un alto, ¿listo? Posterior a eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el precio? Siempre la regla principal, siempre ir rompiendo altos. En este caso, rompe aquí, rompe aquí, rompe aquí, rompe aquí. Y esperaríamos que siga rompiendo. Listo, inicialmente eso es lo que debe hacer el precio. Siempre romper los altos. Ahora, ¿cómo yo puedo de aquí identificar la estructura de mercado de una manera más fácil y que sea en la parte visible sea mejor vista? Sí, como para que no confundirse solo por lo que hacen movimientos de ruptura. Colocamos nombres y vamos viendo de hoy, de acuerdo a cómo se va mostrando dentro del precio, ¿no? En este caso me genera un alto más, pero un alto más, perdón, un bajo más alto. Y luego tengo pues un alto más alto. ¿Listo? Así es como iría yo mostrando el precio y cómo es lo que va subiendo. Luego de eso, pues obviamente, ¿qué es lo que tengo? Tengo mi impulso, tengo mi retroceso, impulso, retroceso. Tengo el siguiente impulso, retroceso, siguiente impulso, que vendría a ser todo esto, y estaríamos frente a un retroceso. ¿Listo? Como puede ser que ya rompa desde aquí o puede ser que el retroceso se mantenga más abajo para luego impulsar. ¿Listo? Eso ya lo iremos viendo de acuerdo a cómo va mostrando el precio, pero inicialmente tengo esto. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Listo? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso y el siguiente impulso. Entonces, por ende, ¿qué es lo que me ha generado aquí el precio? Tengo un bajo más alto y tengo en el siguiente, pues tengo un alto más alto, ¿listo? Y así es como yo voy colocando el nombre a la estructura. Luego de esto me genera un alto nuevamente, un bajo más alto. Y luego de eso me genera el siguiente alto más alto. ¿Listo? Así es como yo tendría la estructura a la alza. Ahora, el tema de la consolidación. La consolidación, por lo general, el movimiento, como les dije, se va a mantener dentro de un rango. ¿Listo? Que no es que te va a mostrar 100% el rango, sino que hay que entender y más que todo poder ir visualizando la parte de los rangos. Si yo me doy cuenta dentro de esto de aquí viene a ser un rango. ¿Listo? Aquí yo tengo altos y bajos que relativamente ni son ni más altos ni más bajos. ¿Listo? Porque siempre tiene que cumplir la regla. Listo, tengo un alto, tengo acá un bajo. ¿Listo? Tengo un alto y tengo un bajo.
Y todo lo que está aquí, pues solamente son altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, hasta cuando el precio da la ruptura y empieza a dar su movimiento. Esto de aquí son consolidaciones o rangos, como yo les había mencionado anteriormente. ¿Listo? Miren, luego de esto, pues también nos muestra otros movimientos de aquí, igual de estructura. ¿Cómo yo marcaría igualmente aquí la estructura? Pues sencillo. Me fijo en el precio, ¿no? Impulso, retroceso, retroceso. Tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo el siguiente impulso y tengo el siguiente retroceso. ¿Listo? Y así me voy dando cuenta de cómo va el precio y cómo va marcando, obviamente, estructura el precio, ¿no? ¿Listo? Y así es como yo voy viendo todo el movimiento. Hasta ahí, claro, ¿no? ¿Me confirman? ¿Todo claro ahí la parte de estructura? Sí, Ya, chévere. Listo. Ahora vamos a ver la parte de lo que son líneas de tendencia. ¿Listo? ¿Cómo funciona o para qué es una línea de tendencia? ¿Listo? Lo único que nos va a mostrar la línea de tendencia es hacia dónde está yendo el mercado, pero va a funcionar como una zona de soportes o resistencias. ¿Listo? Primeramente, antes de ver la parte de líneas de tendencia, vamos a ver soportes y resistencias, cómo funciona. Entonces, digamos, yo tengo toda esta zona de aquí, tengo todo este marco temporal de aquí. ¿Y qué es lo que tengo dentro del precio? Pues claramente tengo, vamos a ponerle así, vamos a ponerle más grande, listo. Yo tengo todas estas zonas, ¿no? Tengo esto, tengo aquí, luego digamos, tengo acá, tengo acá, tengo acá, tengo acá. Listo. ¿Qué hay que entender dentro de esto? ¿Qué son soportes y resistencias? Simplemente son zonas donde el precio siempre ha respetado, es decir, donde el precio toca y hace un movimiento. Siempre nosotros le ponemos aquí la, siempre les ponemos nosotros como ejemplo una pelota. ¿Listo? Esto lo vamos a tomar como pisos y techos, soportes y resistencias o pisos y techos. ¿Qué es lo que hace el precio, no? Si yo inicio con el precio desde aquí, y es decir, yo boto o impulso hacia arriba, ¿con qué es lo que me voy a topar inicialmente? Va a ser con un, techo. exacto, sería un techo o una resistencia. ¿Listo? Luego, ¿qué hace el precio? Pues viene y nuevamente el rebote da hacia abajo. ¿Qué tendría yo en la parte baja? Pues tendría un piso o un soporte, ¿cierto? Luego de eso, si el precio va con fuerza y rompe mi techo o mi resistencia, ese mismo movimiento ya hace que la zona que era antes mi techo cambie ahora su función. Ya no va a ser techo, ahora va a funcionar como un piso o un soporte. Entonces el precio sube nuevamente, puede llegar al siguiente, que viene a ser un techo, ¿listo? O una resistencia, y posterior a eso nuevamente da su retroceso. Pero ¿hacia dónde llega? Hacia al anterior, que en este caso anteriormente fue mi techo, pero ahora es un piso o un soporte. Y luego nuevamente vuelve a impulsar. Puede ser que el precio nuevamente se quede nuevamente en esta zona y vuelva a bajar. ¿Listo? Vuelva a dar su rebote y nuevamente en el piso vuelve a rebotar. Y si toma fuerza el precio y me rompe nuevamente, la zona que fue mi resistencia o mi techo vuelve a cambiar su función, vuelve a ser ahora un piso. Puede tocar y nuevamente ir. Puede ir con fuerza. Eso hay que entender, ¿no? Esto es como teoría. Si el precio me rompe un techo, se dice que el precio va a ir a buscar el siguiente techo o el siguiente resistencia. Si me rompe esta, va a ir a buscar la siguiente. ¿Listo? Y de ahí, pues obviamente regresa su retroceso, va a ser a mi anterior techo o mi anterior soporte.
Y luego de eso nuevamente va a dar su impulso y así se va a seguir manteniendo entre zonas. Si el precio toma fuerza hacia la baja y me rompe mi piso, ahora ese piso se transforma en techo. ¿Listo? Ahora vuelve a ser lo contrario. Ahora es un techo, el cual puede nuevamente tomar fuerza y romper el siguiente. ¿Listo? Lo que antes fue mi piso, ahora se convierte nuevamente en techo. Al darme la ruptura, va a buscar ¿qué? El siguiente piso. Si me rompe ese, me va a buscar el siguiente. ¿Listo? Siempre. Si me da el rebote aquí, va a buscar mi techo. Si me rompe el techo, va a buscar el siguiente. Y si da el rebote, pues busca el piso. Si da el rebote, busca el techo. Y si le rompe, busca el siguiente. Y así es como el precio va moviendo durante estas zonas. ¿Listo? Así es como el precio se va moviendo entre pisos y techos. Ahora, regla. Esto es regla para que usted entienda. Para que una zona se considere soporte o resistencia, o un piso o un techo, mínimo tiene que tener 2 toques. ¿Listo? Eso es regla. El precio tiene que tener 2 toques en la misma zona para que se considere soporte o resistencia, sí o sí. Es decir, si yo tengo, como aquí, solo tengo 2 toques por debajo, esto viene a ser una resistencia o un techo. ¿Listo? Como le quieran interpretar. Porque solamente tiene toques por debajo. ¿Listo? Entonces esto funciona como un techo y obviamente el precio no te deja subir. Pero si el precio hace esto de aquí, que primerito te funciona como un techo y luego de haberlo roto regresa a la misma zona, pero ahora te funciona como piso, a esto se le conoce como soporte y resistencia, porque son dos funciones en el mismo. Uno funciona como techo y luego vuelve a funcionar como piso. Entonces, ese es un soporte y resistencia mucho más válido y que puede ser que en el precio el futuro que regrese ahí pueda darse un movimiento. ¿Listo? Ahora, cuando solamente tengo los 2 toques por encima, ¿listo? Esto se considera en cambio solamente piso. ¿Por qué? Porque no me ha mostrado el siguiente toque como que fuese un techo. Solamente me deja los 2 toques en la misma zona, pero como pisos. ¿Listo? Entonces, esto de aquí solo es una resistencia, este de aquí solo es un soporte. Para que sea soporte y resistencia tiene que tener los 2 toques, tanto por encima como por debajo. ¿Listo? Para que sea un soporte y resistencia válido dentro del mercado. ¿Listo? Así es como debe de funcionar el precio. Ahora, vamos a ver eso dentro de aquí. ¿Listo? Dentro de toda esta zona. Ahora, ¿cómo marco yo soporte y resistencias? Se coloca una línea horizontal y se va poniendo en las zonas en donde más veces toca el precio. En este caso, digamos, yo tengo aquí, la tengo ahí. Si lo coloco, también lo puedo colocarle, ¿por dónde más lo podríamos colocarlo? Podríamos colocarlo incluso hasta por aquí. Listo, ahora, ¿qué yo recomiendo dentro de esto para que sea soporte y resistencias claros? Marcarlos como zonas. ¿Listo? No solamente una línea horizontal, sino que sea una zona. Es decir, que todo esto se lo marque así, de una manera que puedas tú también entenderla, ¿no? Que marques así con una zona, para que sea más visible. ¿Listo? Entonces, con eso nosotros entendemos que el precio está dentro de una zona y pues obviamente, mientras más toques hayan dentro de esa zona, sabemos que esa zona tiene más probabilidad de reacción. Tenemos esa. Tenemos la de acá arriba. ¿Listo? Tendríamos aquí así. Y tendríamos de esto de aquí así. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el precio? Como cuando inició. Primeramente, ¿qué hizo el precio cuando inició? Hizo esto. Viene, tengo un soporte, sí. Pero ¿qué pasa? Lo rompe. Va a buscar el siguiente. Nuevamente lo rompe y va a buscar el siguiente. Listo. Aquí el precio
sí lo utiliza como soporte y me da mi reacción. ¿Dónde? Va a buscar el anterior soporte que ahora es una resistencia, el cual considero que es un techo. Nuevamente, ¿qué hace el precio? Vuelve a reaccionar a la baja y vuelve a utilizar el mismo soporte, en el mismo piso. Vuelve a subir, nuevamente se mantiene dentro del mismo rango, en el mismo techo, nuevamente mismo piso, mismo techo, mismo piso, hasta cuando lo rompe. Lo rompe, toca, ¿listo? Y hace el cambio. Antes fue mi techo, ahora le hace un piso y me va a buscar mi techo. Posterior a eso, nuevamente lo vuelve a romper, rompe mi piso y se va a buscar el anterior. Nuevamente reacciona, busca mi techo, lo vuelve a romper y busca el siguiente techo. Reacciona en mi techo, busca, listo, busca mi piso y vuelve a reaccionar nuevamente, busca nuevamente mi techo y lo vuelve a romper y busca llegar a mi piso. Posterior a eso, nuevamente da la reacción, rompe nuevamente mi anterior techo, regresa a mi piso, ¡pum! Tengo nuevamente mi techo. Luego, ¿qué hace el precio? Rompe mi piso, lo vuelve a formar como techo, ¡boom! Vuelve a bajar, listo, vuelve a reaccionar, lo rompe, nuevamente reacciona, nuevamente hacia la baja. ¿Listo? Luego, ¿qué hace el precio dentro de esto? Pues, ¿qué es lo que tenemos? El precio está reaccionando prácticamente a mi techo, nuevamente reacciona, regresa al techo, nuevamente reacciona. Ahorita ya lo rompió. ¿Qué esperamos que haga el precio? Una, que regrese a mi piso y luego impulse, o a partir de donde está, impulse al siguiente techo para de aquí nuevamente bajar, que posiblemente dé la reacción y vuelva a seguir al siguiente. ¿Listo? Entonces esto de aquí, como ustedes ven, se mantiene como una pelotita entre rangos y rangos. Ahora, zona de soporte y resistencia, usted le puede verla en cualquier temporalidad. De igual manera, siempre fíjese en una sola temporalidad. En la zona donde más veces toque el precio, ahí es donde nosotros vamos a marcar nuestra zona de soporte y resistencia. ¿Listo? Por lo general, el precio viene a ser esto de aquí, que vienen a ser como que te forma la estructura, ¿no? Y que es mucho mejor si el precio va haciendo eso. Te va completando así, utilizándole como soportes y resistencias. Es mucho mejor. Claro, hasta ahí. Sí. Perfecto. Ahora, vamos a ver la parte ahora sí de las líneas de tendencia. ¿Cómo funciona la línea de tendencia? Pues es sencillo, ¿no? La línea de tendencia, hay que entender que la línea de tendencia también es una clase de soporte y resistencia. ¿Listo? Pero que tú lo vas a marcar en base a una tendencia. En este caso, regla para las zonas, perdón, regla para la línea de tendencia. Usted tiene que tener sí o sí, para marcar una línea de tendencia, tiene que tener dos cosas. Tiene que tener el punto A y tiene que tener un punto B. ¿Listo? Y esto va a estar conformado en base a la estructura. ¿Listo? Es decir, si yo tengo un impulso, si yo inicio impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso y así, ¿listo? Mis puntos A y el punto B son estos. Mi punto A viene a ser mi alto, con el que inicia, y mi punto B, el retroceso que me deja antes de la ruptura, en el movimiento bajista. Es decir, yo aquí tengo para la ruptura del siguiente impulso, entonces estos dos puntos van a funcionar como puntos clave para yo marcar una línea de tendencia. La línea de tendencia tiene que ser marcada desde el punto A, rozando el punto B y de ahí hacia abajo. ¿Listo? La intención es que sea claro y no le tengas tú que estarle poniendo nada a tu favor, sino que tenga esos dos puntos. Entonces, ¿qué hago? Marco una línea de tendencia, tengo mi punto A y yo podría tomarle este de aquí como mi punto B o podría tomarle este de aquí. Mi punto B, ¿cuál sería?
¿Quién me confirma? Punto B. Sí, ¿cuál de estas dos zonas? Si yo me pongo aquí, a ver, ponerme aquí. Justo aquí. ¿Cuál sería mi punto A y cuál sería mi punto B? Si yo inicio aquí, tengo mi punto A y tengo mi punto B. ¿Listo? Aquí es donde está mi punto A y mi punto B. Entonces, en base a eso, yo marco mi línea de tendencia. Tomo mi punto A y mi punto B tiene que ir rozando. ¿Listo? Así. Ahí está. Entonces, cada vez que el precio llegue a mi zona o a mi línea de tendencia, si yo estoy siendo bajista, voy a vender. Tengo mi impulso, tengo mi retroceso. Me da el siguiente impulso. Estás llegando a mi zona, listo. Yo puedo seguir tomando ventas. Estás llegando a mi zona, puedo seguir tomando ventas. Llegó a mi línea de tendencia, sigo tomando ventas. Y así, porque eso va a funcionar como una zona de soportes y resistencias. ¿Listo? Pero de una manera más como que lateral. ¿Listo? Ahora, ¿cómo marco una línea de tendencia a la alza? Busco igual mis puntos a la alza, mi punto A y mi punto B. ¿Cómo puede ser aquí? La línea de tendencia a ti te funciona para que entiendas igual el mercado cómo está yendo, ¿no? Tengo mi punto A y tengo mi punto B. Lo puedo marcarlo así. Todo lo que esté por encima de mi línea de tendencia, siempre voy a buscar compras. ¿Listo? Si me hace el cambio y me hace la ruptura, pues empiezo a buscar ventas. Los puntos claves para que usted pueda operar siempre tiene que ser cuando da el impulso y regresa nuevamente a mi línea de tendencia. Si se va y vuelta, regresa a mi línea de tendencia, son puntos mucho mejores. Si va y regresa, mucho mejor. De aquí tendríamos que esperar que regrese a esta zona para poder tomar nuevamente compras. ¿Listo? Siempre que regrese a mi línea de tendencia. Ahora, ¿cómo sé cuando el precio ya me hace un cambio estructural y yo puedo empezar a tomar ventas en base a una línea de tendencia? ¿Listo? Pues sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo marco mi línea de tendencia en base a algo. A ver, digamos que yo me pongo, vamos a ver, una línea de tendencia para que sea más clara en el momento de que yo tengo que empezar a comprar. Listo, aquí. Miren, yo marco mi línea de tendencia, ¿no? Esta de aquí inicialmente fue mi línea de tendencia. ¿Listo? Como puedo tomarle desde ahí, o incluso pudo haber sido desde acá arriba, como de por aquí, como por ahí, y tal vez pueda estar por aquí. ¿Listo? Como por ahí. Entonces, todo, mientras esté todo por debajo, yo tenía que seguir vendiendo, vendiendo, vendiendo. Pero hay un momento durante el precio, vamos a ponerlo por aquí, justo por estas zonas. Déjame checar. Aquí, ahí sí. Vamos a irle poniéndolo medio más chévere para que lo puedan cachar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el precio te rompe tu línea de tendencia? Es decir, tu soporte y resistencia, tú empiezas a buscar diferentes cosas. ¿Qué haces que el precio, listo, viene, pack, te toca tu línea de tendencia y tú tenías que vender, listo, estás vendiendo. Y boom, te rompe tu línea de tendencia. ¿Tú qué tienes que esperar? Que el precio empiece a mostrarte un cambio estructural, es decir, empiece a hacerte la ruptura de los movimientos. ¿Listo? En este caso, pues, con el impulso, un retroceso, cuando PAC me rompe la línea de tendencia y me genera un siguiente impulso. Bloom me hace el cambio estructural. Entonces, ahora yo marco mi línea de tendencia en base a estos dos puntos. ¿Listo? Estos son mis dos puntos, mi punto A y mi punto B. Entonces, todo lo que esté por encima de mi línea de tendencia van a ser compras. ¿Listo? Porque se supone que va a empezar a mostrar estructura a la alza. Y cada vez que el precio regrese a mi línea de tendencia, yo voy a comprar. ¿Listo? Cada vez que regrese el precio, yo voy a comprar. Si nuevamente me hace el cambio, es decir, vuelve a romper, nuevamente yo marco las mismas, nuevamente las zonas, ¿no? Y voy marcando nuevamente mi línea de tendencia. Ahora digamos que se marcó de esta zona así. Lo mismo, en un momento si me vuelve a romper,
Nuevamente veo qué es lo que hace el mercado y puedo marcar otras líneas de tendencia. Y así voy marcando mi línea de tendencia y cada vez que el precio regrese a mi línea de tendencia, yo hago de comprar si está por encima, pero si está por debajo, yo sigo vendiendo. ¿Listo? Así funcionan las líneas de tendencia. ¿Listo? Son como soportes y resistencias, pero de una manera más lateral. ¿Me entendieron hasta ahí? Ya, espero que hayan entendido hasta ahí. Ahora, la clase le vamos a dejarle hasta ahí. ¿Qué va a hacer, qué van a hacer ustedes? Al chat que tenemos me van a mandar primerito una imagen de lo que en cualquiera de los activos que ustedes tengan, primerito marcando zonas de soportes y resistencias, donde esté bastante claro, ¿no? Donde en la zona que ustedes me marcan se muestre así. Zonas donde usted ve que tengo como piso y como techos. ¿Listo? Eso es un soporte y resistencia. Que se muestre así. Por lo menos unos 4 o 5 soportes y resistencias que se vean claro. Y aparte de eso, de igual manera, en otra imagen, en donde se pueda ver una línea de soporte y resistencia. ¿Listo? Y donde me hace el quiebre de la línea de soporte y resistencia. Si usted lo quiere, incluso podría haber tomado desde aquí, acá. Depende cómo le quiera acomodar, pero tiene que tener sus dos puntos, un punto A y un punto B. Listo, lo puede haber tomado así, o incluso lo puede tomar desde más acá abajo, lo puede tomar de este de aquí, o de este de acá, pero siempre tiene que tener su punto A y su punto B. Y luego, pues me le estiran y me muestran en dónde me hace la ruptura de la línea de tendencia. Listo, sea alcista o sea bajista. Listo, entonces ahí me pueden mostrar aquí, aquí me rompo. ¿Me puede repetir lo que nos acaba de decir eso? No, no sé. Ya, lo que les decía. Tienen que mandarme la tarea al grupo que tenemos de esto. Mostrarme por lo menos unos 5 soportes y resistencias en cualquier activo, pero que tenga pisos que sean claros como está aquí, pisos y techos. Aquí tengo un techo y acá obviamente tengo el siguiente techo. Son súper claros, ¿no? Está clarísimo en las zonas. Y la otra es que desmarquen las líneas de tendencia y se muestre cómo van haciendo los toques. Tengo un toque aquí, tengo un toque acá, tengo un toque aquí. ¿Listo? Si es que me da más toques por acá, pues sigo marcando los toques. Y si me muestra el cambio de la estructura, en este caso la ruptura de mi línea de tendencia, pues empiezan luego a marcarle la tendencia al alza. En este caso, pues marcaríamos esto y tendríamos un toque, dos toques, tres toques, posiblemente aquí el cuarto y pues nuevamente me da la ruptura. Luego podría marcar este de aquí como soporte de resistencia y luego marcas igual un toque, dos toques, tres toques y así. Pero me mandan eso al grupo, ¿ya? Listo, listo. Listo, chicos, entonces le vamos a dejarle hasta ahí la clase. Cualquier cosa, pues me escriben durante el chat. Esta clase igual ya, como está grabada, ya la voy a subirla nuevamente al YouTube, como para que le puedan revisar. Y sería todo. Listo, nos vemos el día de mañana. Y mañana vemos ya la parte de Fibonacci. ¿Y qué más podríamos ver? Ya podríamos irle ya uniendo conceptos, ¿no? Uniríamos conceptos de Fibonacci, el cambio de la estructura, con soportes y resistencias para ya entender en qué momentos podríamos tomar entradas. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, como siempre, antes de irse a descansar, agradezca y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, chicos. Nos vemos. Espero los deberes del grupo. Chao, chao.